Buenas tardes, mi nombre es Yuri Sandoval, hago parte del Instituto Bíblico de la Iglesia Filadelfia JB Jornadas Sábados y hoy vengo a presentarles mi sermón temático titulado La Biblia y el creyente. Para esto vamos a ubicarnos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos del 10 al 17 y yo voy a leérselas de la Nueva Traducción Viviente. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Padre Celestial, en este momento te damos gracias por este tiempo que nos permites estar contigo, porque nos permites prepararnos en tu palabra. Por eso hoy, Señor, te pido que seas tú tomando el control de mi vida, de mis palabras, de mis pensamientos, que en este momento no sea yo, sino seas tú hablando a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos versículos el apóstol Pablo, quien se encontraba preso y sabía que el tiempo de su muerte estaba cerca, con cariño y dedicación le da unos consejos a Timoteo, su amigo y compañero de misiones, para que sea fuerte en la fe y siga siendo un fiel soldado de Jesucristo. Dentro de todos los consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo, encontramos uno muy importante que debe ser aplicado en este tiempo en nuestras vidas y es comprender la importancia de las escrituras, es decir, de la Biblia en la vida del verdadero creyente. Así como el apóstol Pablo quería que Timoteo siguiera firme en sus deberes de pastor y maestro, Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos firmes y perseverantes en la lectura de su palabra, en su aplicación y en su enseñanza. Pero, ¿cómo podemos poner en práctica y enseñar la palabra de Dios si no la conocemos? Si no le dedicamos el tiempo que merece para leerla, para escudriñarla, y cuando no nos capacitamos para enseñarla. Es por esta razón que el Señor ha traído hoy esta palabra a nuestras vidas, para que al salir de este lugar salgamos comprendiendo que la Biblia es fundamental para conocer a Dios, para aprender de Él, para acercarnos a Él y para vivir como Él quiere que vivamos. Por eso, un primer punto en Números Romanos es ¿qué es la Biblia? Biblia es un término procedente de la palabra griega biblion, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega ta biblia ta agia, que significa libros sagrados. En estos libros sagrados encontramos historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los creyentes basados en la tradición judía, que es todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Pero además de eso, encontramos el anuncio del Evangelio en el Nuevo Testamento. Muchas personas están acostumbradas a considerar la Biblia solamente como un libro. Sin embargo, para nosotros los creyentes, la Biblia debe ser considerada como la palabra de Dios, ya que toda la escritura fue inspirada por Él, porque Él es su autor. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, parte A, dice:
toda la escritura es inspirada por Dios. La Biblia fue escrita por hombres que hablaban de parte de Dios y dirigidos por el Espíritu Santo, no por iniciativa propia. De la misma manera, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20-21, dice: ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que todo lo que encontramos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, no son palabras inspiradas o motivadas por un hombre, sino inspiradas especialmente por Dios y dirigidas por el Espíritu Santo. Por eso dice toda la Escritura, porque no hay ninguna parte de la Biblia que no haya sido inspirada por Dios. Como segundo punto en Números Romanos, vamos a ver para qué es útil la Biblia. Primero, la Biblia es útil para el creyente porque enseña la verdad. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, pero la parte B, dice: y es útil para enseñarnos lo que es verdad. La Biblia fue escrita para que nosotros podamos aprender de ella y adicionalmente para que seamos fortalecidos al estar seguros de que Dios cumplirá su palabra y sus promesas, porque Él es fiel a la misma. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si perseveramos y nos mantenemos fieles a esas enseñanzas, nos hacemos verdaderamente discípulos y conoceremos una verdad que nos libera. Juan capítulo 8, versículo 31-32, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad es conocer el amor de Dios que se revela en Jesús para salvar a la humanidad, librándola de la esclavitud del pecado. Por eso es que la palabra nos enseña que a través de la Biblia los creyentes podemos conocer la verdad, esa verdad que encontramos en Jesús. Segundo, la Biblia es útil para el creyente porque convence de pecado. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, parte C, dice: y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La palabra de Dios redarguye nuestros corazones, nos convence de que debe haber un cambio en nuestra vida. Y este convencimiento de pecado viene a través del Espíritu Santo, quien dirigió a aquellos hombres que hablaban de parte de Dios al escribir las Escrituras. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, Jesús estaba refiriéndose en este versículo al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Cuando conocemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia constantemente, el Espíritu Santo nos convence de nuestros errores, de nuestros propios pecados y nos guía hacia la verdad. Nos revela el significado de las Sagradas Escrituras, transforma nuestro carácter y nos ayuda a mantenernos alejados del pecado.
Cuando nosotros caemos en cuenta a través de la palabra y a través del Espíritu Santo de aquellas cosas que debemos corregir, vamos a poco ir alejándonos de ese pecado que a su vez nos alejaba de Dios. Tercero, ¿para qué más es útil la Biblia? La Biblia es útil para el creyente porque corrige. De igual manera, en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, parte D, dice, nos corrige cuando estamos equivocados. La palabra de Dios no solo nos hace ver lo que está mal en nuestra vida, sino que además nos corrige, nos orienta, nos disciplina, ordena y guía nuestros pasos. Esto lo podemos encontrar en Salmo 119, 105, que dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. En Proverbios 6:23 también podemos ver que dice, pues su mandato, es decir, sus palabras, la escritura, la palabra de Dios, es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. En la Biblia encontramos una fuente de orientación y dirección en todas las circunstancias de nuestra vida. Cuando nosotros, o como seres humanos que tenemos diferentes áreas, en cualquiera de ellas que estemos cometiendo errores o que estemos tomando decisiones equivocadas, podemos ir a la palabra de Dios y Él orientará nuestros pasos. Él guiará y mostrará el camino que debemos seguir como hijos de Dios para que podamos hacer su voluntad. Como cuarto punto de por qué la Biblia o para qué es útil la Biblia, encontramos que la Biblia es útil para el creyente porque enseña a vivir correctamente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, en la parte final, dice, y nos enseña a hacer lo correcto. Con la palabra de Dios adquirimos sabiduría, conocimiento de Dios y ayuda para vivir una vida recta y una vida en santidad. En Proverbios, capítulo 2, versículo del 1 al 5 y el 9 dice, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. Esto nos está mostrando que en la Biblia encontramos o que la Biblia nos enseña que el buen camino que debemos seguir es a nuestro amado Señor Jesús. Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida y que nadie podrá llegar al Padre, ninguno de nosotros podremos llegar al Padre si no es a través de Él. El Señor Jesús es el mejor ejemplo que tenemos para llevar una vida correcta, una vida en santidad. Bueno, este es parte de mi sermón temático. Espero que hasta el momento esté siendo de bendición para sus vidas. Hasta una próxima oportunidad.